Y ahora Facebook Live Cam, este es el Facebook Live que vamos directamente del Zoom de York y ha funcionado hasta todas las veces menos la mesa anterior. Vamos a ver cómo nos va. Lástima. Reinicié mi compu. No lo está reconociendo el Facebook Live. A ver, ya. Ahora sí. Creo que sí. Bueno. Ahora sí estamos entrando al live. Les pido a nuestro público que si llegan si nos están escuchando, si por favor nos ponen un comentario en el muro de la librera y así podemos estar seguros de que verificar que sí nos están escuchando. Bueno, le damos la bienvenida a una nueva sesión de la programación de la librería La Librera en la Feria Internacional del Libro de Santa Marta. Este es el tercer día de programación que realizamos en el marco de la feria y estamos muy contentos y muy agradecidos a los organizadores por habernos dado este espacio y permitirnos tener las conversaciones temáticas alrededor del libro y la lectura y lanzamientos y todo tipo de programación que hemos podido tener en estos días. Así que muchísimas gracias, gracias a todas y todos por estar acá también. No voy no más preámbulos. Esta mesa es como les decía a mis amigos Irene y Alejandro, es como me gusta la vida, así con estas personas en estas tertulias. Alejandro e Irene son de mis amigos más queridos y entrañables, son parte de la librera desde su inicio y además son brillantes y tienen un corazón extraordinario y todos y todas los deben conocer, así que aquí se los presento. Entonces, Irene, los presento. Irene Fenoglio es profesora e investigadora del Departamento de Letras Hispánicas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Sus temas de investigación tienen que ver con el análisis del discurso y con la relación entre la literatura y políticas en México. Es cofundadora de la maestría en producción editorial en la UAM y es académica por accidente, pero lectora por vocación y amante de los libros, la edición, las librerías y bueno, otras cosas, afinidades que tenemos en común. Alejandro Zamora es licenciado en Letras Hispánicas de la UNAM y doctor en Literatura Comparada de la Universidad de Montreal. Profesor de tiempo completo en el Departamento de Estudios Hispánicos de York University, mi colega y camarada. Su último libro, el paréntesis, que no podía faltar. Su último libro se titula Infancia, Escritura y Subjetividad, la novela mexicana de Deformación, publicado por Iberoamericana en 2019. Y su actual proyecto, Oigan Esto, de investigación, se centra en narrativas de vida y comunitarias del ciclismo urbano en México y América Latina. Bienvenidos, Irene y Alejandro. Les doy la palabra en el orden que quieran.
Bueno, pues muchas gracias, María Constanza, por la invitación, por la organización de todo este ciclo de charlas tan extraordinario. Y gracias también a los organizadores de la Feria del Libro de Santa Marta. Es realmente un honor estar aquí, a la distancia, desgraciadamente, pero esperamos muy pronto poder estar allá en vivo y a todo color. Y también muchas gracias a mi querida colega Irene Fenolio. Y ayer nos pusimos de acuerdo, Irene y yo, sobre los temas que íbamos a abordar en la charla del día de hoy. Y acordábamos que iniciaba yo con la presentación porque sería un poco más general en cuanto a los temas que queremos tratar el día de hoy. Y después me seguiría ella, que va, me parece, a puntos un poquito más específicos y a obras más específicas. De manera que en esta presentación a mí me gustaría centrarme en un tipo particular de narrativa sobre la violencia en México que se ha venido desarrollando desde que ciertas condiciones políticas se dieron para que el surgimiento de este tipo de literatura ocurriera. Me refiero concretamente al arribo a la presidencia de la República de Felipe Calderón en el año 2006 y a su insensata declaración de guerra contra el crimen organizado, que fue casi inmediata a su arribo a la presidencia. Esta guerra, que ya nadie ha podido detener desde entonces, la ha pagado y la sigue pagando de manera brutal y atroz la sociedad civil mexicana. Las familias, las mujeres, los niños, las niñas, los negocios, los pequeños empresarios, los estudiantes, en fin, todos y todas a lo largo y ancho del país han visto su vida degradarse por esta guerra, entre grandes comillas, en la que los sucesivos gobiernos han demostrado también su incapacidad, ya no digamos para resolverla, sino para no corromperse ante la obscenidad del inmenso capital que moviliza la guerra misma. Y como no quiero como detenerme mucho en este aspecto, solamente para plantear bien el contexto, voy a dar algunas cifras y sigo adelante, ¿no? Cifras de acuerdo a, sobre todo a The Washington Post y a Parametría, son las siguientes. Por ejemplo, 250,000 muertos a octubre del 2019, 61,317 personas desaparecidas al 21 de enero de 2020, y estas son las reportadas porque también hay una enorme cantidad de personas desaparecidas no reportadas por miedo a represalias y por amenazas. 3,631 fosas clandestinas descubiertas al mes actual en el país. Y bueno, además de esto, obvio, millones de familias y negocios extorsionados en cada barrio de cada ciudad y de cada pueblo. Un Estado fallido ante su obligación de proteger a la ciudadanía y de impartir justicia y sobre todo de velar por los derechos humanos. Y bueno, solo como un ejemplo muy claro para las personas que nos están escuchando que no estén muy familiarizadas con el caso concreto de México, un ejemplo que a mí me parece muy ilustrativo de lo que estoy hablando es que el secretario de Seguridad Pública de la presidencia de Felipe Calderón, Genaro García Luna, está actualmente preso en Estados Unidos por haber estado coludido en su función pública con uno de los cárteles mexicanos más poderosos, ¿no? Pues este es brevemente un contexto, obviamente con muchas más implicaciones, mucho más complejo, pero lo dejo ahí para seguir adelante con nuestro tema. Lo planteo solamente como contexto. Lo que quiero decir es que esta es una realidad que, además de haber degradado la vida de la sociedad civil, ha simbrado a algunos escritores y artistas, jóvenes sobre todo, y ha replanteado su función, la función del arte, la función de la literatura en tal contexto. No a todos, por supuesto, pero sí a muchos y de manera sumamente interesante. Particularmente a aquellos que explícitamente se han preguntado cómo se puede vivir entre fosas clandestinas, cómo se puede vivir entre el dolor de las familias cuyas hijas fueron secuestradas para negocios de trata de mujeres,
cuyos hijos fueron secuestrados y reclutados para los cárteles, o bien desaparecidos, ¿no? ¿Cómo se acerca uno a este tipo de dolor? ¿Con qué actitud? ¿Con qué derecho? ¿Con qué legitimidad, sobre todo, ¿no? ¿Con qué autoridad? La consagrada legitimidad que tiene la figura del escritor en México para escribir y hablar de lo que quiera, desde lo alto de su jerarquía de saber, porque el escritor y la literatura ocupan un lugar muy arriba en la jerarquía de saberes y en el prestigio de saberes dentro de la sociedad mexicana. Su consagrada legitimidad, digo, ¿cuál es esta para representar y para dar voz, ¿no?, a las realidades que estamos viendo? Pues esta realidad, esta legitimidad que suele tener la figura del escritor en México, pues estalla en mil pedazos ante esta realidad, ¿no? ¿Cómo entonces puede el escritor, el poeta, acercarse a la desmesurada injusticia de lo que ocurre en México, al inconmensurable dolor que produce? ¿Cómo puede contribuir a ayudar a hacer algo por los que lo padecen? Bueno, a mí me gustaría centrarme en dos tipos de respuesta a estas preguntas y a esta problemática que se desprenden del análisis de algunas obras narrativas y poéticas que han surgido en los últimos años a propósito de este contexto que estoy describiendo. La primera tiene que ver con un cierto ejercicio de comunidad, de hacer comunidad mediante la escritura y mediante el proceso creativo. Este es un primer tipo de respuesta a esa problemática y a ese contexto. La literatura que se hace en muy distintos grados con la comunidad, no sobre la comunidad, sino con la comunidad, o que busca crear comunidad, favorecer, articular una comunidad de compasión, ¿no? Compasión, recordemos la etimología tan bonita de esta palabra, que quiere básicamente decir sentimiento compartido, ¿no?, en torno al dolor y en torno a la injusticia. Esta ha sido una de las primeras respuestas. Quizá no de las primeras, pero de las que más llaman mi atención. Es pues una función de comunidad que no se limita al propósito de generar una obra acabada y canonizable o una obra que se escriba en función de ciertas convenciones de género literario o incluso de calidad literaria. Para ilustrar esto un poco, cito rápidamente un texto de Cristina Rivera Garza, Los muertos indóciles, que dice así, la cito: la escritura ha dejado de ser el espacio de introspección autoral privilegiado por el romanticismo para convertirse en una experiencia de comunalidad. Es decir, Cristina Rivera Garza va todavía un poco más allá, no habla de comunidad, sino de comunalidad, ¿no?, que sería una comunidad marginal o disidente, o sí, al margen, digamos, de lo institucional. Este tipo de escritura implica la implementación de formas participativas de escribir, ¿no? En las ciencias sociales, un método participativo de investigación o de exploración es aquel que involucra a la persona o a la comunidad sobre la cual se escribe o se investiga en el proceso mismo de la investigación, ¿no?, en diversos niveles, de distintas maneras. Esto, llevado, por ejemplo, al terreno de la escritura, de la escritura literaria, quiere decir que el escritor no se asume más como la autoridad y centro articulador de aquello que representa. Y esto, no asumirse de esa manera, es sumamente difícil para un sujeto que se constituye desde la figura consagrada del escritor mexicano o latinoamericano, que, como ya decía hace rato, pues suele ocupar un lugar muy alto, tanto en la jerarquía de saberes como en el prestigio social, una vez que han sido canonizados, ¿no? Por poner un ejemplo muy rápido, Carlos Fuentes, cuando escribió Todas las familias felices, este libro de cuentos, bueno, lo estuvo presentando por medio mundo y diciendo abiertamente que en ese libro le daba voz a los que no tienen voz, ¿no? A las madres de hijas violadas, a las mujeres violadas mismas, a gente en extrema pobreza, ¿no? Y esto a lo largo y ancho de todo el espectro social, porque también a gente que no está en extrema pobreza, que conoce los privilegios,
¿no? Es decir, él asume una legitimidad para representar y dar voz eh, a todo mundo, en todo el espectro social y en condición, y muchas veces a personas en condiciones de injusticia sistémica realmente atroz, ¿no? Él desde su estudio de San Ángel o desde su residencia en el Reino Unido, desde ahí él tiene la legitimidad para darle la voz, ¿no? Y representar a todos estos casos. Pues no quiero criticar específicamente el caso de Carlos Fuentes, sino más bien de la figura autoral misma dentro de la literatura con respecto a la marginalidad, a la diferencia y, como decía, a la injusticia sistémica. Esto es claro para muchos nuevos jóvenes y escritores, para muchos escritores jóvenes y relativamente recién publicados que se han preguntado cómo acercarse a las condiciones de dolor y de justicia e injusticia extremas que vive México, ¿no? ¿Con qué derecho reclaman un saber y una habilidad para representar este dolor? En los ejemplos que voy a mencionar más abajo, esto se resuelve en una suerte de disolución del prestigio social y del privilegio epistémico del escritor, o bien de un cambio en la concepción demiúrgica del oficio, ¿no? Es decir, ya no es el gran demiurgo, este gran creador romantizado con el que hemos institucionalizado la figura del escritor. No, los autores a los que me referiré en un momento entienden que sus saberes no pueden enmarcar, no pueden entender ni representar el dolor ajeno, y mucho menos la voz ajena. Bueno, la segunda respuesta a este tipo de problemática que plantean las circunstancias de injusticia extrema que se viven en México, la segunda respuesta de esta literatura a esas condiciones tiene que ver con la emergencia de una suerte de empatía crítica. Empatía crítica es un término propuesto por Andrea Love para problematizar el uso, o el abuso más bien, de la empatía como una tecnología de acceso, como lo que ella llama una tecnología de acceso a la experiencia y al sentir de grupos marginales, y que se utiliza, pues, no sé, en programas de desarrollo social, en programas de intervención internacional, incluso en el mundo corporativo mismo, ¿no? Es la empatía hoy día es un instrumento utilizado para perpetuar formas sistémicas de injusticia y de dominación. Y por el contrario, ella lo que propone es algo que ella llama empatía crítica y que, según dice, tiene tres condiciones para que esta capacidad de empatizar no se convierta nada más en esta tecnología de acceso. Para que una tecnología de acceso para que una persona desde cierto prestigio y privilegio, que puede ser económico, social, institucional, epistémico, quiera, por ejemplo, escribir algo sobre otra o sobre una comunidad, ¿no? Desde esa posición de prestigio. Las condiciones que ella plantea para que la empatía sea una empatía real, una empatía crítica, son tres. La primera, dice, es que se centra en condiciones derivadas de injusticias estructurales y asume una conciencia de los diversos factores que la generan, incluida la propia complicidad de aquel que escribe en esas condiciones de injusticia epistémica, ¿no? De injusticias estructurales. Esa es la primera condición. La segunda es que expresa un sufrimiento encarnado, incomunicable por la vía del logos entendido como la razón explicativa, ¿no? Como un discurso de razón. Es un sufrimiento encarnado que es incomunicable por esa vía. Cito, la empatía es el proceso por el cual el sustrato de lo no dicho de una experiencia social negativa surge a la luz. El sustrato de lo no dicho de una experiencia social negativa surge a la luz, ¿no? Ese es para ella el proceso de la empatía. Y tercer punto, dice que debe ser un proceso de desprendimiento de la autoridad y los saberes especializados del crítico o del escritor con respecto a la comunidad o al individuo, para convertir a estos, a la comunidad o al individuo, al menos
en co-creadores de un saber sobre su propia experiencia, ¿no? Así, el crítico, la cito otra vez, debe ceder su posición de autoridad epistémica en el desarrollo de un proceso dialógico de empatía y respaldar el empoderamiento del otro como el producto más importante del trabajo de escritura. ¿Vale? Bueno, de estos tres puntos en los que, según Andrea Lobbe, descansa lo que ella llama la empatía crítica, no se puede desprender o no se puede hacer, pienso yo, una aplicación directa, ¿no? Como una matriz crítica sobre obras literarias, pero sí creo que nos ayuda a explicar ciertas tendencias interesantes de los procesos escriturales y de los tipos de obras que se producen o que han producido algunos escritores a los cuales me voy a referir enseguida, ¿no? Voy a hablar brevemente de tres de ellos. Avísame, Connie, por favor, en cuanto al tiempo, si me voy colgando un poco. Voy a mencionar brevemente estos tres escritores y ya con eso pues cierro, ¿no? El primer texto, que es un texto que a mí me parece sumamente interesante, publicado en 2012, es este que estoy mostrando aquí. Se llama Antígona González, de Sara Uribe. En palabras de la propia poeta mexicana, Antígona González, cito, es una pieza conceptual basada en la apropiación, la intervención y la reescritura. Hasta aquí la cita. Trata de la búsqueda de familiares desaparecidos en México, particularmente en el norte de México, en el estado de Tamaulipas. Y utiliza la figura de Antígona, ¿no? la Antígona clásica de Sófocles, pero también inscribiendo su obra en una larga tradición de antígonas latinoamericanas, sobre todo, que recontextualizan y reescriben la mítica figura del autor griego. Esta pieza es un poema coral que reúne las voces de aquellos y sobre todo de aquellas que buscan los cuerpos de sus desaparecidos entre los insensatos escombros que va dejando la guerra contra el narco en el norte de México. Y digo que es un poema coral porque tiene una filigrana polifónica que lo vuelve una obra colectiva, un espacio de lenguaje que desdibuja la autoría individual en la medida que incorpora las voces, tanto reales como imaginarias, de aquellos que comparten una búsqueda y un dolor comunes. Aquellos que reclaman los cuerpos desaparecidos de sus seres amados para poder tener al menos la posibilidad del duelo y la memoria. Sara Uribe reúne estas voces por medio de entrevistas, de notas periodísticas, de tweets y de posts en redes sociales, de las cuales ella va tomando y va juntando. Es pues una estrategia de escritura con y desde la comunidad y que además busca generar una comunidad de dolor, de rabia, de compasión y de consuelo, ¿no? Es en este sentido un texto también que sale del paradigma, digamos, del autor, del creador, que es la sola autoridad sobre la representación de lo que hace, incluyendo la voz y los sentimientos, el dolor, etcétera, de los demás. Un segundo texto que no me traje, se me olvidó, pero que pueden ver en internet o donde sea, es el libro Ayotzinapa, el rostro de los desaparecidos, de Trino Maldonado. ¿De qué trata? Pues el 26 y 27 de septiembre, o más bien la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014, desaparecen 43 estudiantes de una escuela normal rural que está en Ayotzinapa, sí, ya voy a concluir, en el estado de Guerrero, y bueno, fueron desaparecidos por cuerpos de seguridad del Estado. Y Trino Maldonado lo que hace es que abandonó el formato de la novela que al principio se planteó hacer, al tratar de aproximarse a esta realidad, ¿no? Es un formato con una dimensión autoral enorme, el de la novela, y obviamente que no se pudo sostener ante este caso. Es interesante también decir que en el caso de Sara Uribe también abandonó
el formato de obra teatral que pensaba escribir sobre este tema, ¿no? A ella le encargaron hacer un monólogo para la representación teatral y terminó escribiendo un poema coral. Pues Trino Maldonado lo que termina escribiendo es un texto a partir de su experiencia de vivir en comunidad y de ayudar a la comunidad de las personas que estaban buscando a los desaparecidos y de platicar con ellos y de sus actividades cotidianas con ellos, de las campañas de búsqueda, de las campañas de protesta política, etcétera. Y en este libro él termina dando un rostro humano a los desaparecidos, a su familia, a sus vidas, para hacer visible, digamos, la dignidad y el valor que los discursos dominantes sobre estos eventos, pues nunca dieron, ¿no? De manera que también ahí tenemos digamos, un cambio en la concepción autoral de sí mismo al momento de aproximarse. Y el tercer ejemplo, lo digo nada más al paso porque ya se me acabó el tiempo, es el de esta novela, Las tierras arrasadas, de Emiliano Monge, que es muy interesante que en Babelia, cuando la reseñaron, esta fue una novela que fue descrita como un testimonio, no es un testimonio, es una novela en realidad, pero es una novela también construida a partir de testimonios recabados en sitio por el propio autor de de inmigrantes centroamericanos que son secuestrados por el crimen organizado mexicano y después utilizados de las maneras más horrendas y atroces que se puedan imaginar. Y Emiliano Monge también en algunas entrevistas ha descrito cómo los mecanismos normales que él conocía de escribir una novela no eran suficientes, que él tuvo que ir pues a los lugares, hablar con la gente, entender las problemáticas, y la novela a lo largo de todo el libro, de la primera a la última página, está compuesta por todas estas citas de esas entrevistas, de esas pláticas, de esos testimonios que él hizo, y otros más que recabó de archivo también, unidos por un hilo conductor que es ficcional, pero que además, aparte de ser ficcional, en ocasiones recurre a un lenguaje y a un formato de periodismo para recordar que lo que se está leyendo no es una ficción, sino es una horrenda realidad en México, ¿no? De manera que, bueno, estos son 3 ejemplos de estas respuestas que algunas formas de narrativa y de literatura mexicana intentan dar a la situación de violencia extrema en la que vive México, desgraciadamente. Y quizá concluyo diciendo solamente que la empatía es subversiva con respecto al paradigma del sujeto autoral tradicional, pero también es subversiva con respecto al proyecto de silencio que los distintos gobiernos de México han intentado sepultar muchas de las realidades atroces que están pasando. En este sentido, una empatía crítica, como la describe Andrea Love, es también política pura, ¿no? Política en el sentido de una confrontación del poder establecido. Y ya, dejaría lo demás para el debate o la plática, si después hay oportunidad o preguntas. Gracias. Bueno, muchas gracias, Alejandro. Quiero empezar nada más brevemente agradeciendo de nuevo a Constanza por la invitación, a la librera, que guardo en mi corazón, y a la Feria Internacional del Libro de Santa Marta. Bueno, agradezco a Alejandro por el contexto. Digamos que yo voy a hablar más o menos del mismo contexto, pero yo lo que quiero hacer es más bien centrarme en las representaciones literarias que han hecho las mujeres de esta violencia, ¿no? Y digamos que mantengo el mismo contexto de Alejandro, pero la cuestión es, la pregunta, ¿no? Es cómo se posicionan las mujeres en este contexto, dado que las mujeres están sometidas a una doble violencia, ¿no? O sea, esta
violencia, digamos, de cajón, más aparte la violencia de ser mujeres con estos números atroces que presentó Alejandro. Bueno, quiero empezar nada más brevemente con un marco como para mostrar por dónde estoy hablando, y también, al igual que Alejandro, voy a hablar de algunos ejemplos que me parecen paradigmáticos de lo que estoy presentando. Bueno, empiezo señalando, hay un estudio que hace una crítica que se llama Adriana Pacheco Roldán, donde afirma, y voy a citarla, que visibilizar a las escritoras mexicanas contemporáneas es una labor tripartita. Dice creación, publicación y promoción, que se complementa con el trabajo de la crítica y su inclusión en los planes de estudio, tanto escolares como superiores. Digamos, a mí este tejido de 5 componentes me parece muy interesante. Bueno, y entonces ella lo que hace es problematizar esta cuestión de la invisibilidad y señala algunas cosas, con algunas estoy de acuerdo y con otras no, porque me parece que son parte del problema, pero bueno, las quiero decir para ver más o menos en dónde está, digamos, situado este marco, ¿no? Uno es que ella dice que el canon literario tiene que ser actualizado para incluir a las mujeres. Otro asunto es que se pregunta si la literatura de mujeres debe leerse, publicarse, promoverse a partir de una marca de género o por la calidad de las obras. La tercera es, también se pregunta, ¿no? Si una categoría como literatura femenina ayuda o perjudica la visibilidad de las autoras y sus obras. Y también, bueno, habla sobre si las escritoras mismas se allegan o no a esta idea de una literatura con marca de género, si les conviene, si no les conviene, cómo lo manejan, ¿no? También problematiza diciendo que si pensar en la literatura a partir del género, o sea, con esta marca de género, subsume distintas formas de escritura bajo un solo paraguas que borra las diferencias, ¿no? O sea, es escritura femenina y bueno, pues ahí se borran las diferencias, ¿no? Y bueno, también habla de si esta categoría no está peligrosamente sujeta a la demagogia política que busca cumplir una cuota de género. Y por último, se pregunta si esta cuestión de priorizar el género sobre la obra resulta al fin discriminatorio o no. Me parece que estos puntos son importantes, que no podemos dar ninguna de esas cuestiones por sentadas, y que no podemos, digamos, como empezar ninguna discusión sobre literatura de mujeres si no las consideramos, ¿no? Bueno, yo quisiera añadir a lo que dice ella, a que aquí también están implicados, por supuesto, los premios literarios, que, bueno, cada vez responden más a intereses comerciales, como se ha estudiado antes, y también al mercado editorial, que desde hace tiempo responde a intereses, digamos, globalizantes o de la globalización, ¿no? Y con lo que nos encontramos es que ahora tenemos estos grandes consorcios editoriales que publican sobre todo autores y autoras específicos que tratan temas específicos de cierta manera y que resultan atractivos, por ejemplo, en España, ¿no? Si estamos hablando del mercado editorial en español, bueno, pues es España que es el principal mercado, ¿no? Esto tiene sus riesgos, lo voy a dejar allí nada más, por ejemplo, lo que sucede con la narconovela, ¿no? O sea, hay escritores que han sido publicados por grandes editoriales, que bueno, pues lo que hacen un poco es como desproblematizar la cuestión del narco en México, pero por otro lado son muy, digamos, bien aceptadas en otros países, ¿no? En Europa, en Estados Unidos. Bueno, tomando lo anterior en cuenta, a mí me importa afirmar antes de seguir que mi posición en esta discusión es que sin lugar a dudas la escritura de mujeres ha sido invisibilizada, digamos, en relación con estos aspectos que decía yo, ¿no? Con este entramado de creación, publicación, promoción, crítica y planes de estudio. Y aunque es cierto que el mercado ha promovido un nicho de literatura femenina con características particulares, estas no necesariamente abonan a solucionar el problema, ¿no? Pero sí me parece que la marca de género es importante, aunque en el camino vayan pasando cosas indeseables, ¿no? O sea, me parece que es importante porque por lo pronto deja ver y cuestionar y subvertir la naturalización de un sistema, y porque eso permite vislumbrar, afirmar, promover y sostener otros sistemas diferentes, ¿no? Y bueno, pues sí, yo pienso que ojalá en el futuro podamos leer sin esa marca de género, porque en efecto es discriminatoria. Pero, pues por mí mejor, ojalá que en el futuro podamos leer sin la idea de canon y también sin la idea de buena literatura o literatura seria o literatura de calidad, o incluso que mejor hablemos de escritura y no de literatura, ¿no? Porque todas estas categorías, desde mi perspectiva, están construidas sobre una serie variopinta de exclusiones y de definitiva son parte del problema. Bueno, para hablar de voces de mujeres que escriben sobre la violencia en México hay que historizar un poco, no me voy a detener.
Pero bueno, sí hay una tradición de mujeres que han escrito sobre la violencia y han sido muy innovadoras, ¿no? Voy a mencionar solamente algunos nombres que son muy paradigmáticos. Uno es Nelly Campobello, que escribió sobre la Revolución Mexicana. Rosario Castellanos, que escribió también, digamos, de esta conjunción entre ser mujer, pero también participar en un estrato social particular. En fin, Rosario Castellanos es una escritora muy interesante porque hace como una radiografía muy interesante de las distintas violencias a las que están sometidas las mujeres. Otra que son instituciones, Elena Poniatowska, y bueno, pues es muy, muy importante su texto sobre el 68, no sobre la matanza del 68. Y después, digamos, tiene otros libros en donde lo que ha hecho ella también es pues innovar en las formas de narrar, ¿no? Y bueno, también en los 80 hay muchas mujeres muchas escritoras que han escrito, que han hecho reescrituras de la historia, en fin, ¿no? De manera muy importante también está Cristina Rivera Garza, que es también esta escritora de la que habló Alejandro, ¿no? Bueno, entonces en este contexto, digamos, quiero hablar de algunas nuevas voces de mujeres que abordan el tema de la violencia en México, y lo que quisiera hacer es intentar incorporar una breve reflexión sobre el vínculo que existe entre la publicación de sus obras y el campo editorial. Y bueno, para ello, pues quiero hablar a ver si me da tiempo de hablar de 4 obras en donde me parece que hay nuevas propuestas, como nuevos lugares de enunciación desde los cuales las mujeres hablan de su condición, digamos, aunada a esta cuestión de la violencia, ¿no? Bueno, la primera, yo también como Alejandro traigo mis libros, ¿no? Es Temporada de Huracanes de Fernanda Melchor. Y esta joven escritora nació en Veracruz, que es uno de los estados más inseguros y violentos de México. Publicó esta novela, que es la segunda en 2017. Y bueno, es una novela inquietante que recrea la realidad de los bajos fondos mexicanos con una violencia tal que la lectura se vuelve agobiante y pesadillesca. Y yo tengo que confesar que cuando yo la estaba leyendo, tuve pesadillas en las noches y verdaderamente me costó dormir porque es muy fuerte. El estilo narrativo es furioso y abrumador, sin tregua, tan crudo que a momentos hasta duele el pecho y se revuelve el estómago. La trama, o más bien las tramas, ocurren en un entorno ya de por sí violento, dominado por el crimen, el abuso sistemático y el narcopoder, o sea, una descomposición social total. Y este es el trasfondo asumido y dado por hecho contra el que se desenvuelven las vidas. Partiendo de allí, la novela expone las violencias sistémicas que se ejercen desde el heteropatriarcado sobre hombres, mujeres, niñas, jóvenes, géneros y sexualidades no normativas. La violencia se ejerce en todos los niveles: simbólico, cultural, económico, social, judicial, y sobre todo en el seno o desde el seno familiar. O sea, madres monstruosas, padres monstruosos, Estado, instituciones monstruosos. Son violencias que se heredan de generación en generación, que humillan, invalidan, deshumanizan, revictimizan y terminan siendo internalizadas y repetidas como forma de supervivencia por los que logran sobrevivir. Ahora, en cuanto a la cuestión editorial, esta temporada de Huracanes fue publicada por el megaconsorcio editorial Penguin Random House. O sea que desde el principio se vio su potencial internacional, ¿no? Y bueno, pues por eso y con eso, resulta interesante apuntar también que Fernanda Melchor ha recibido premios internacionales. O sea, su obra ha sido traducida al inglés y al alemán y ha ganado premios, ¿no? Muy renombrados, fue finalista en el International Book Award, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo que quiero señalar es cómo todo esto habla de la proyección de esta obra, de la proyección editorial comercial de esta obra, que se insertó muy bien en el mercado editorial global. Y pienso yo que, digamos, parte de ese éxito tiene que ver con cómo se trata el tema de la violencia. Es de una manera muy particular que, como decía en el caso de la narconovela, que bueno, resulta muy atrayente para los lectores internacionales, ¿no? Bueno, el siguiente libro del que quiero hablar es Casas Vacías de Brenda Navarro, que bueno, también es un libro muy interesante. Esta novela narra la historia de 2 mujeres que, digamos, de contextos socioculturales diferentes, que pierden a su hijo. Luego resulta que es el mismo hijo, ¿no? Porque está, digamos, la madre biológica y a ella le es robado el hijo, ¿no? Y entonces también está la historia de la mujer que siempre quiso ser madre y entonces se roba el hijo porque en sus condiciones no ve la posibilidad de ser madre. Y luego al final también a ella le roban el hijo. Entonces también es una novela muy angustiosa porque al final este niño, que además es un niño que que padece una condición, digamos, que no le permite comunicarse muy bien, bueno, pues queda, digamos, así como volando, ¿no?
Entonces, esta novela no explora solo el terrible tema de la desaparición de un hijo, que, pues como decía Alejandro, es una lamentable realidad de mi país, sino que también expone las violencias que supone para las mujeres la maternidad, o las maternidades, ¿no? Porque aquí son varias. La maternidad es cuestionada, destruida, deconstruida, problematizada, con su enorme carga de expectativas, sacrificios, imposiciones sociales, desgarramientos. Y esta novela expone morosa y dolorosamente esos sentimientos culpígenos, desesperados, a veces criminales, por decirlo menos, que sentimos las madres, pero que están tan proscritos que ni siquiera somos capaces de reconocer para nosotras mismas. Entonces, en esta novela la desaparición del hijo es terrible, pero porque para empezar la maternidad es terrible, ¿no? Sobre todo porque vulnera para siempre. Y bueno, un par de citas nada más, ¿no? Y el amor tan engañoso, tan febril, que hace que el semen pase de las piernas al útero y del útero a la desgracia. Otra, no se puede ser humano si un organismo te succiona la vitalidad, tampoco se puede ser humano si cargas los fantasmas que no te corresponden. Entonces, bueno, aquí esta novela es difícil de leer porque pues pone el dedo en la llaga de manera muy incómoda, ¿no? En términos editoriales, esta novela tiene una historia interesante. Fue publicada en 2007, primero por una editorial independiente con un proyecto muy interesante que se llama Caja Negra. Pues ellos hicieron este texto accesible en línea y de forma gratuita. En 2019 fue publicado por otra editorial mexicana independiente, pero muy exitosa, que se llama Sexto Piso, que bueno, es por ejemplo la que publica Valeria Luiselli, ¿no? Entonces digamos que ellos lo que hacen es escoger ciertos escritores y, digamos, lanzarlos, ¿no? Este editorial es de verdad un caso notable porque nació en 2008, gracias a la iniciativa de unos cuantos amigos que querían publicar lo que querían, y hoy ya tiene una sede en España y distribuye además en distintos países de América Latina. Y bueno, se siguen llamando una editorial independiente, ¿no? Porque, digamos, siguen manteniendo como el criterio de lo que quieren publicar. Bueno, brevemente quiero hablar de un libro que se llama Entre las cenizas, historias de vida en tiempos de muerte, que es un libro como con una escritura diferente, son crónicas y reportajes periodísticos. La iniciativa y la publicación fueron dirigidas por dos periodistas independientes, Marcela Turati y Gabriela Rea, quienes dicen en la introducción, en la nota de las editoras, que querían crear un contradiscurso que se opusiera al imperante en el contexto de la guerra contra el crimen organizado a partir del sexenio de Felipe Calderón, que fue también, digamos, la fecha o más bien el contexto que mencionó Alejandro. Y dicen que su intención era, y cito, construir un periodismo de esperanza, de exploración de lo posible, de construcción de paz, un periodismo que provoque la indignación e invite a la acción. Este libro está, no lo muestro porque no lo tengo, lo encontré en la red. Está publicado por una página de periodistas independientes que se llaman Periodistas de a Pie, creo. Ahora les confirmo. Y bueno, pues son 10 crónicas que recogen la historia de mujeres en resistencia, ¿no? No todas, pero casi todas. Y bueno, pues es muy interesante porque recogen no solamente las luchas, sino también las nuevas formas de organización, digamos, de colectividad que han, digamos, surgido a partir de estas luchas, ¿no? Bueno, una tiene que ver, por ejemplo, con la lucha contra los talabosques en Cherán, un municipio de Michoacán, que es indígena y que las mujeres se organizaron y se pelearon no solamente con los talabosques, ¿no? Sino también con la policía, los partidos políticos y el gobierno local, porque todo el mundo estaba coludido en la comercialización ilegal de la madera, ¿no? Y bueno, también tienen una crónica sobre las patronas, ¿no? Que son estas mujeres que se organizan para alimentar a los migrantes en su camino hacia el norte, en fin. Este libro fue publicado por otra editorial independiente muy interesante que se llama Surplus Ediciones, entre cuyos fundadores está Cristina Rivera Garza, la multinombrada hoy. Y bueno, les decía que actualmente está agotado, pero es posible tener acceso en la red, en esta página de la organización independiente que es Periodistas de a Pie, ¿no? Bueno, Surplus es una editorial muy interesante, vale la pena, por ejemplo, leer su manifiesto, ¿no? Que está en su página de internet. Bueno, y por último tengo este libro del que quiero hablar. Déjenme ver cómo voy con el tiempo. Pero bueno, este libro que se llama Tsunami, que en este momento es mi preferido del mundo mundial, que es una antología dirigida por la escritora Gabriela Jáuregui,
publicada por Sexto Piso. Y este libro lo que tiene es que son textos de mujeres de distintas edades, pensamientos, posturas, y que practican diversas formas de la escritura, pero siempre a partir, y cito, de la palabra como herramienta política, ¿no? Entonces, todos los textos son interesantes porque piensan sobre distintas formas de habitar el espacio definido, ¿no? En este triángulo entre escritura, mujer y poder, ¿no? Y son textos que igual denuncian prácticas y discursos misóginos, ¿no? Que proponen lugares de enunciación para desmontarlos, ¿no? Quisiera, si tengo tiempo todavía, Constanza, para hablar, hablar solamente de un par. Por ejemplo, hay un ensayo de Viviana Ben-Shushan, donde habla sobre las violencias de género que ocurren, por ejemplo, en el espacio del taller literario, ¿no? Y entonces, bueno, pues allí luego cuenta sobre un taller, no taller de creación literaria que ella organizó, ¿no? Digamos, donde se busca establecer relaciones diferentes, ¿no? Entre las mujeres, digamos, de manera más colaborativa y experimental, ¿no? Hay otro texto que también me gusta muchísimo de una mujer que me encanta leer, que se llama Yasna Yelena Aguilar Gil, donde ella habla de su posicionamiento como indígena, ¿no? Pero como hablante del español como segunda lengua, en relación con la articulación de dos palabras, ¿no? Y cómo ella se reconoce o no con la palabra indígena y la palabra feminismo, ¿no? Que son como palabras que le vienen de afuera, ¿no? Pero entonces ella, digamos, se siente como obligada a tomar una posición, y entonces, bueno, es un ensayo muy lúcido en donde disecciona las implicaciones políticas, ¿no? Porque por un lado son palabras patriarcales y coloniales, pero por el otro lado también son potencialmente subversivas, ¿no? Hay otro texto que me gusta también mucho, que es de Verónica Gerber, que, bueno, ella también digamos, trabaja con literatura, pero también con arte, o sea, es una artista multidisciplinaria. Entonces, donde interviene un texto que se llama, que es El catálogo de las mujeres de Semónides, de Amorgos del siglo VI antes de Cristo, que ella define como el poema misógino más antiguo que conocemos en la historia occidental. Y entonces lo que hace es como simular que son polillas que se van comiendo el texto, y entonces va sobreponiendo, digamos, otros textos, y entonces pues es imposible leerlo, no lo subvierte. Bueno, en fin, este libro tiene muchos ensayos que recomiendo ampliamente. Entonces, bueno, ya como para terminar, nada más, no son conclusiones, ¿no? Pero quisiera decir que lo que vemos en estas nuevas escrituras de mujeres que tratan la violencia es, digamos, que hay, digamos, como esta articulación entre, por un lado, vivir la violencia, digamos, cotidiana del país, pero también una búsqueda de un lugar de enunciación como mujer en ese lugar, ¿no? En esa doble violencia. Otra cosa que me interesa mucho y que, bueno, quería tratar aquí es, digamos que esta enunciación de las mujeres no solamente ha buscado abrirse espacios en el discurso, a partir de lo que escriben o de lo que crean, sino también a partir de crear espacios, digamos, donde pueda circular la escritura de otra manera, ¿no? Al igual talleres, que digamos, la exploración de otras escrituras, pero particularmente esta búsqueda que hay en los espacios independientes editoriales, ¿no? O sea, muchas de estas mujeres y muchas de otras mujeres lo que han hecho es, digamos, crear obras diferentes, pero también abrir espacios de colaboración y, digamos, comunitarios de edición, de editoriales independientes, ¿no? Bueno, y creo que ya con esto ya también me pasé del tiempo, pero bueno, nada más con eso. Muchas gracias de nuevo, Constanza, a quienes nos Bueno, hayan escuchado, ya Alejandro, ven, gracias. que nuestro público sepa el calibre de compañeros y recomendaciones que nos llegan de México a la librera. Es extraordinario oírles. Nuestra conversación es de años y continuará hasta el fin de los tiempos, pero esto nada más para darle un poquito de presencia de esta vida íntima, privada nuestra también en el espacio de la librera, y darles la bienvenida a Santa Marta desde acá. Bueno, pienso
como la librera se entusiasmó mucho en la programación de la feria, entonces no tenemos mucho tiempo para preguntas y conversar, pero sí quiero mencionar un par de aspectos que tanto Alejandro como Irene comentaron, que yo creo que son unos puentes muy clave y muy interesantes para conversaciones que hemos tenido acá en el marco de la feria y también más allá para la escritura en Colombia hoy, ¿no? Entre los muchos vínculos que existen entre nuestros países y nuestras gentes. Uno es la cuestión del cómo narrarnos. Hemos tenido conversaciones con, por ejemplo, con el historiador Javier Ortiz Cassiani, la cuestión de las narrativas, la historia, el discurso histórico en el contexto de la imaginación narrativa, en este momento de una crisis de los discursos hegemónicos, que además coincide con un momento muy clave de una especie de conciencia global de un basta ya de las discriminaciones y de muchas formas de, de desigualdad, que a su vez es un proyecto enorme, o sea, no sé, hay mucho por hacer, pero que existe como una coyuntura interesante que puede llegar a ser internacional y transnacional en términos de estas causas y estas luchas, y pienso que estas narrativas mexicanas que ustedes nos traen hoy están exactamente ahí y ponen de relieve los problemas, por ejemplo, de cómo representar la violencia en el caso tanto de Irene como de Alejandro, el hablar de la violencia cuando se representa de una manera pues extractivista para explotarla, un poco muy del lado de los discursos mediatizados del consumo de la violencia dentro de una economía del entretenimiento que también es muy destructiva y destructora de los imaginarios nuestros y directamente de las comunidades, ¿no? También está la cuestión de las materialidades, de quienes se embarcan en estos proyectos de buscar otras formas de narrar estas violencias y los apoyan y los distribuyen y los ponen a circular. Otro, el papel del el intelectual, cómo se ha desdibujado, y esta cuestión del privilegio epistémico que menciona Alejandro, muy clave también para pensar en el papel en las instituciones de la cultura, en el contexto contemporáneo, y qué quiere decir el autor, ¿no? En términos muy concretos, pues, teniendo en cuenta, pero yendo más allá de lo filosófico. Y me encantó lo que dijo Irene también de estos reclamos y estas redefiniciones y ocupar un poco los espacios y cuestionarlos, los espacios de lo literario más allá del libro y explorar todos los espacios de los talleres literarios, los espacios de lo editorial. En la mesa de editoriales independientes, justo antes estábamos hablando de la librería como creación y del proyecto editorial y la editorial como creación, que son proyectos creativos también, no solamente los libros. Entonces, en ese contexto en que los vemos como creación, podemos hacerle las mismas preguntas y exigirles desde los imperativos éticos de la misma manera que se le hace a las narrativas, ¿no? A estos espacios de creación. Entonces, Alejandro, Irene, tenemos que concluir un poco abruptamente porque vamos allá en unos minutos a comenzar nuestra mesa con traductoras y sobre traducción. Pero bueno, un abrazo enorme y muchas gracias por estar acá. Gracias, hasta luego a las dos. Muchas gracias y un gusto como siempre, queridos. Bye. Como no estoy segura de si cerré el live, voy a cerrar el Zoom. Bueno, Un abrazo, los quiero mucho. Bye. Chao.